orar también por el trabajo, la economía, por las situaciones en sus hogares, por algunas enfermedades. Bueno, dar gracias al Señor porque teniendo al Señor todo eso será respondido del orden correcto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces no se olvide, ojalá este martes usted pueda venir entre las 8 y las 9, estaremos orando y dando gracias al Señor. Será un tiempo lindo también para agradecer a nuestro Dios. ¿Ya? No se olvide, el jueves nuestro tiempo de culto en forma normal, ya ahí termina el mes de febrero, creo que ahí termina, creo que es 28 el jueves, así que ahí se acaba el mes ya y entraríamos a marzo. Los primeros días, el viernes 1, 2, 3 y el día domingo que tenemos Santa Cena y Día de Misericordia. No se olvide también que aunque hagamos este culto en la tarde, y es a lo mejor el culto que está un poquito más bajo en asistencia durante el año, esperamos que este se vaya llenando y que la gente vaya viniendo. Recuerde que estamos en un tiempo de multiplicación, de traer gente, de predicar el Evangelio a otros que no conocen y de traerlos y que también se sumen a la causa del Señor. Ojalá usted lo pueda hacer. Tenga una determinación de hacerlo, de hablar. Ya dicen, es que pastor, tengo tantos problemas. Bueno, sus problemas los tiene Dios y usted puede hacer lo que Dios le dice que haga. Hable de Cristo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Wow, pero usted, ¿qué pasa con los amenes? ¿Le comió la lengua a los ratones? Dígame, por favor. Eso es. Entonces, ¿qué puede decir amén? Hágalo. Cuando tiene que confirmar, confirme la palabra del Señor. Mire que me siento como solito. ¿Ya? Eso es entonces, no se olvide el próximo domingo en cualquiera de los cultos. ¿Ya? Y eso es algo importante. Ahora, niños, vayan a clase y nosotros vamos a la palabra del Señor. Y ojalá esté ahí pendiente y cuando tenga que confirmar la palabra pueda decirlo amén, pueda manifestar, ¿cierto?, con gratitud y con sabiduría el amén, ¿no? Cuando corresponda, diga amén y confirme la palabra. Yo sé que Dios nos ayudará y nos bendecirá. A lo mejor viene llegando recién de vacaciones, tiene problemas y tiene dificultades, hermano. Aleluya. Hay que aprender a vivir en esta vida, ¿cierto? Porque en la otra no hay problema. No hay dificultad. ¿Cuántos dicen amén? No hay problema, en esta vida son los problemas. Así que confiando en el Señor, le creemos a Dios y entonces las cosas son solucionadas en ese orden. Así que quiero estimularle a usted a que crea en el Señor. ¿Ya? Estamos en el capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Ya? Un regalo de Dios. Un tiempo hermoso. Hemos estado mirando el libro de los Hechos, ¿cierto? Lentamente, ya llevo, creo que del principio del mes, ¿ya? Y recién vamos aquí y hemos ido escudriñando y escarbando y sacando entonces la riqueza que hay para aprender, porque lo importante es aprender, ¿no? Es entender y vivir bajo la inspiración de lo que la palabra nos dice. Mucha gente sus oraciones no son contestadas porque no saben la palabra, no tienen la instrucción, ignoran lo que dice la Escritura. Y eso creo que es un buen, cierto y grave error. Es bueno en el sentido de que necesitamos aprender. Usted debía decir, no, debo aprender. Eso que lo lleve a ser bueno. ¿Ya? Porque sin esa palabra usted va a dejar de fuera los pensamientos de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Y para lo que Él tiene determinado cuando Él nos dice algunas cosas. ¿Ya? Él te dice, buscadme y hay que buscarlo. ¿Ve? No dice amén. ¿Cierto? El Señor te dice, pide y hay que pedir. ¿Pero qué pido? ¿Qué pido? Entonces, uno tiene que pedir conforme a lo que la palabra nos dice. Entonces, por eso, necesitamos centrarnos en esta palabra, ¿no? Hemos estado mirando entonces y hemos visto, y vuelvo a repetirlo, como he dicho estos días, seguiré repitiendo que todo esto que está viviendo en el libro de los Hechos, del capítulo 2 en adelante, es por causa del Espíritu Santo. Es por causa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó en el capítulo 2 y todo lo que viene es la consecuencia, ¿cierto?, debido a la manifestación del Espíritu Santo. ¿Ya? Que ninguna parte posteriormente del libro de los Hechos no es por otra cosa. Es por causa de la manifestación del Espíritu Santo. La iglesia se forma por causa de la manifestación del Espíritu Santo. Los hombres de Dios son llenos del Espíritu Santo por causa de esta manifestación. Entonces necesitamos tener el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque es una necesidad. Si no, simplemente vivimos bajo un estado religioso. Y entonces nos parece que las cosas humanas son más importantes que las cosas divinas. Esa es la problemática. ¿Me entiendes? Y dejamos de lado las cosas de Dios por las cosas circunstanciales que nos suceden diariamente.
lo hacía reflexionar en la mañana. Los que a lo mejor vienen de congregaciones que eran como esta, donde realmente se estaba casi toda la semana en cultos, en reuniones, en actividades eclesiásticas, entonces, y ya uno pasaba toda la semana en la congregación, en la iglesia. ¿Ya? Y hoy día no, hoy día la gente viene una vez en la semana, cada 15 días, una vez al mes, y no sé, se habrá en otros casos. Cada uno puede tener, ¿cierto?, su trabajo y todo eso, y uno dice, tengo una explicación, tengo esto. Pero antiguamente no era así. Nadie se excusaba de faltar a la iglesia. Ninguno tenía una excusa. Uno venía y iba, punto, y se acabó. ¿Cierto? Nosotros con los 3 chicos pequeñitos, y aunque lloviera, ahí estábamos en la iglesia. Y no nos gustaba faltar. Y menos llegar tarde. Entonces uno tiene que... Puedo decirlo porque tengo testimonio que me respalda, ¿ya? Porque hemos vivido para Dios. Yo no nací siendo pastor. Yo nací como ustedes, en Cristo, y tratando de vivir una vida que agrade a Dios. Pero hoy día no. Hoy día cualquier cosa es una circunstancia de decirlo. Y note por favor lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura dice que sea salvo de esta perversa generación. Versículo 40 del capítulo 2. Yo le decía a los hermanos en la mañana, decía, ¿cómo es ser salvo de esta perversa generación? Pablo añade más adelante, ¿cierto?, en una de sus cartas, dice que los tiempos son malos. ¿Cómo son los tiempos? Malos. El tiempo que usted vive es malo. Los tiempos que tenemos son peligrosos. Y entonces nos caemos y nos metemos en toda una vida social. Una vida social. ¿Cierto? Es una vida en que nos atrapa la sociedad. Y la sociedad es perversa, según la Escritura. Según la Escritura, las situaciones, la vida de este país es perverso. Sus leyes son perversas. Porque no llevan al orden de Dios, ni a la dirección de Dios. Entonces, más o menos, ¿cierto?, podríamos parafrasear, sálvense a sí mismos. Del mismo. Porque cada uno dice, no, bueno, después hay otro culto. Siempre hay cultos. Pero se ha olvidado que el Señor dice que viene en breve, que viene pronto. Y lo más terrible, hermano, cosa que me ha acordado mucho, ha venido a mi corazón, con temor lo digo, no para asustar a nadie, pero el Señor dice en su palabra, no todo el que me diga, ¿entrará a dónde? ¿A dónde todos queremos irnos? Entonces, esto es complicado. Y no estoy diciendo porque usted sale de vacaciones. No me malentienda. Es cuando usted tiene el tiempo para venir y queda en casa, dijo, tengo que descansar, y se queda ahí, viendo una película. Permitiendo que cosas circunstanciales y temporales de la vida sean superior a este Dios que usted y yo, cuando le dijimos, sí, Señor, lo pusimos en primer lugar. Y como lo pusimos en primer lugar, Dios exige su primer lugar. Y entonces tengo que tener cuidado con esa perversa generación. Note, por favor, estaba toda la manifestación del Espíritu Santo. Estaban siendo, ¿cierto?, conmovidos por una atmósfera sobrenatural. La gente no era la misma. Los 120 ya dejaron de pelear. Los apóstoles no discutían. Nadie se miraba quién se sentaba a la izquierda o a la derecha de Cristo. Nadie estaba pensando eso. Simplemente viviendo la experiencia sobrenatural del Espíritu Santo y predicando la palabra de Dios. Estaban en esa dirección. Eso es lo que ellos querían hacer. Entonces, por eso las circunstancias son bastante valederas, ¿cierto? Y entonces, la gente cambió, la gente se compungió. Dice que la palabra compungir significa se rompió el corazón, fue roto el corazón. Y usted sabe que no está hablando del órgano cardíaco, sino que del sentido de la vida completa del individuo. En el versículo 37 dice, al oír esto, ¿al oír qué? Que ellos mataron a Jesús y que Dios lo había hecho Señor y Cristo, según el verso 36. Entonces, estaba siendo todo conmovido una ciudad. La ciudad era Jerusalén. Tremendo. Por eso necesitamos el avivamiento, mejor dicho, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para que nuestra vida vive en constante avivamiento.
en constante razón y hambre de la palabra y de un sentir de búsqueda del Señor. Entonces, hoy día necesitamos eso, necesitamos despertar un poco, ¿ya? Se nos califica, escuche bien, se nos califica, ¿cierto? Como un país y gente consumista. ¿Qué perversidad hay allí? ¿Cuántos hijos de Dios están, cierto, trabajando hasta incansablemente por pagar deudas y compromisos? ¿Cuántos dejan de ir a congregarse justamente porque tienen que trabajar más para poder? Eso es perverso. El diablo hace y maquina entonces para sacarnos y poder entonces de esa manera dejar de lado a Dios. Y entonces Dios empieza a hacer un pensamiento, como alguien me dijo estos días que me llamó, me dijo, pastor, y yo le dije, ¿por qué no has venido? Etcétera, etcétera. Y entonces me dijo, no, pastor, es que un poquito flojo también, dijo. Y también, bueno, y usted sabe que producto de eso, uno se enfría. Claro, si de repente vienen tan a lo lejos a la congregación, ¿ya? ¿Cierto? Yo hablo en genérico, no estoy hablando a nadie en especial, ¿cierto? Claro, con razón. Además, no hay un comer de la palabra. No hay un tiempo de oración adecuado. Obviamente que nos vamos a enfriar y nos vamos a adelgazar. ¿Me entiendes? Espiritualmente. Entonces, eso es. Entonces, hay que despertar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, ojalá venga el martes a darle gracias al Señor, porque le va a servir al Señor, porque quiere servirle a Dios, porque quiere hablar de Él, porque quiere contarle lo que Dios ha hecho en su vida a otros. ¿Cuántos dicen amén? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy día? ¿Dónde están? Son esos cultos difíciles, así que cada uno anda en su propio mundo. ¿Sabe por qué vino el Espíritu Santo? Porque estaban unánime. No es que estaban ahí sentados, estaban todos pensando lo mismo. Deseo el Espíritu, deseo que venga, que venga. ¿Y vino o no vino? Vino, porque todos estaban en la misma. No que no tenían problema, en el mismo pensar de Dios. Dígame amén, por favor. Bien, eso es. ¿Ya? Entonces, quiero llevarlo ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí en el capítulo 4? Porque es algo que sucede por causa de lo que ya le he dicho, del bautismo del Espíritu Santo. Entonces están sucediendo cosas hermosas y extraordinarias. Entonces la gente empezó a perseverar. La palabra perseverar es estar firme. Ponerse y estar. No, yo voy a estar, yo voy a ir, yo voy a perseverar, yo voy a alabar a Dios, yo voy a estar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente no buscaba puesto, no buscaba nada. Buscaba simplemente alabar a Dios, servir a Dios. Porque ninguno buscaba lo suyo propio, todos buscaban hacer lo que Dios quería que se hiciese en ese momento. Entonces, perseveraban entonces, ¿cierto?, en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Por eso es muy importante leer la palabra, aprender de la palabra. Hay tiempo de escuela, de tiempo de estudio y eso hay que hacerlo. Va a servir para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque si un joven no está firme en la palabra, téngalo por seguro, va a entrar creyendo en la universidad y va a salir más ateo que los ateos. Porque se lo van a comer. El pensamiento si es perverso o no. ¿Cierto? Es perverso, quiere lo malo. Eso es perversidad, hacer algo malo. Quiere eso. Y ese es el mundo que nos rodea. Y entonces nuestros hijos después dicen, son buenos profesionales. No, mi hijo es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? Dígame. Nadie es bueno. No, es que mi hijo no le hace mal a nadie. Y bueno, pero eso no es ninguna garantía de salvación. No es ninguna garantía de lo mejor. Yo quiero un hijo que aunque no fuese al colegio, pero que sirviera a Cristo el Señor y que fuera salvo. ¿Sería maravilloso o no? Y también quiero un médico, pero un médico que le crea a Dios. O quiero un abogado, pero que le crea a Dios. Eso es lo que queremos. Entonces necesitamos esto, necesitamos que venga la frescura de lo sobrenatural. Estamos comenzando un año. Y si ya estamos cansados de esta manera por descansar, nótese por favor qué va a hacer cuando estemos haciendo algo entonces. No, anímese. Mire que este año ha sido el tiempo menos que he descansado, pero creo que en el Señor que Dios me va a renovar la fuerza durante el año. Y en algún momento Dios siempre renueva descanso y todo aquello, de verdad. Y que pensar nomás, guiar una iglesia, pensar qué hacer, qué suceder, ya te cansa y te desgasta. ¿Entiendes? Entonces lo que uno puede subir de kilo de repente cuando come bien es cosa de ponerse a pensar nomás y uno adelgaza.
en el caso mío. Producto de todo esto, ver de lo sobrenatural, vino un gran temor. ¿Ya? Vino un gran temor. Pero hermano, note por favor, cuando hay alguien que está lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando la gente ve que está pasando algo sobrenatural y que no puede tener la capacidad o la inteligencia, ¿cierto? O la perspectiva de poder saber qué es lo que está sucediendo ni darse una explicación que a lo mejor lo deje tranquilo, viene el temor, pero un temor reverente. ¿Cuántos dicen amén? Un temor reverente. Un temor que de verdad llene el corazón, llene el alma. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces sea así. Y este temor vino. Y esta gente creyó, dice, verso 44, ya estoy llegando al 3, todos los que habían creído, todos los que tenían fe, estaban, ¿qué dice? Juntos. En el versículo 44 estoy leyendo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Se da cuenta usted? Sí, apágalo, no me parece que hay... Yo estoy casi transpirando acá arriba, pero apágalo. Eso. Bien, entonces, eso es algo que hay que considerar. La gente que cree se junta, se reúne. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creemos que estamos aquí, que tenemos fe? ¿Cuántos tienen fe en esta hora? A ver, aplaude al que tiene fe, aplaude al que tenga fe. A ver, eso hágalo, porque quiero que esté acá. ¡Vamos! ¡Aleluya! Los que creen se juntan, se reúnen. Lo hacía ver en la mañana como, ¿cierto? Una barra, ¿no? Una barra de club deportivo, de fútbol, ¿cierto? Se juntan porque están creyendo en lo mismo, quieren alentar a su equipo. Bueno, nosotros nos juntamos porque creemos y alabamos a Dios. Ya, alabamos a Dios. Entonces, venía esto y venían. Entonces, debido a la necesidad, el Espíritu Santo toca los corazones de la gente y eso hace... ¿Ya? Y entonces dice versículo 45, porque aquí hay mucha gente que nos critica por el dinero, porque se pide plata, porque se pide aquí, pero hay necesidad. El hombre espiritual ve la necesidad, sabe que hay y la entiende y la acepta. Y como cree en lo mismo, acepta como que es de él. Y hace entonces lo que aquí hacían. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Por favor. No, aquí no está diciendo vende tu casa a la que tiene y trae. No es eso. Había gente con mayor recurso, como hasta el día de hoy. Hay gente que tiene mejor pasar de vida, mejor recurso debido a muchas otras cosas, ya desde su profesión o otras cosas también, ¿cierto? Y daban y ofrendaban, ¿me entiendes? Pero lo importante es que la gente no se restó. No, dijo, aquí hay que poner, aquí hay que dar. Aquí hay que bendecir. Pablo después va mucho más allá. No dais por necesidad, dice. Porque ya Dios pone al hombre a mirar a Cristo y que uno dé por amor a Cristo. Y no simplemente por la necesidad, que es una situación muy natural, un asunto muy normal dentro de una congregación, como esta, a lo menos. ¿Ya? Entonces necesitamos eso. Pero ahí estaban entonces esta gente entregando sus propiedades, sus bienes. ¿Ya? Y ninguno debe engañarse. Usted sabe quién se engañó, ¿no? ¿Cierto? Ananías y Zafira. Se engañaron a sí mismos. Quisieron quedar de buen testimonio para los demás, porque le dijeron que ellos iban a vender, pero no trajeron el valor de las propiedades. Entonces y es el cuidado que hay que tener con el Espíritu Santo. Cuando uno promete algo a Dios, hay que cumplirlo. Mejor no cumplir nada, mejor no prometer nada. Mejor no prometer nada, porque Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. O sea, hay una diferencia abismante, ¿ya? Pero hay que tenerlo en cuenta. Así que ojalá tengamos en cuenta esto. Y entonces ellos perseveraban entonces allí e iban al templo, normalmente, ¿cierto? Al tiempo de la oración, ellos permanecían en el templo, iban a orar, cosa que no dejaron de hacer. El pueblo siguió orando. Los discípulos o apóstoles siguieron orando. Y luego, ¿cierto? Ellos se dijeron a sí mismos y le dijeron también a los demás que ellos se iban a preocupar de dos cosas nomás. Solamente de la oración y de la palabra. Para poder enseñar todas las cosas de Jesucristo. Y allí entonces llegamos. Entonces, por consecuencia, todo esto estaba aconteciendo. No crea que hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo. Es verdad que hubieron milagros, señales y prodigios. Ya lo hubieron. Ahora, este milagro que lleva o que nos narra Lucas es uno de los tantos milagros que ya habían ocurrido, que habían acontecido. Pero lo pone y lo escribe para tenerlo como antecedente escrito.
como un testimonio, ¿cierto?, fehaciente de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Debido a que todos los otros milagros que ocurrían a diario no estaban, ¿cierto?, de alguna manera escritos. No habían sido, ¿cierto?, lo voy a decir así con la terminología de hoy día, fotografiados, ¿ya? No tenían antecedentes, entonces, o no quedaban antecedentes. Simplemente los que vivieron el momento en cuestión. Ya, pero ahora hay un asunto, ¿cierto?, que dice, quiero, ¿cierto?, como que Lucas diga, mire, todo esto, pero los hombres que creen, amén, eso, los hombres que creen, ¿cierto?, van a hacer cosas sobrenaturales, van a vivir cosas especiales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Sí, es extraño hoy día. Cada vez que doy una consejería matrimonial de estos chicos que se van a casar, yo veo la ausencia de la palabra de Dios. Y cuando Dios lo que más pide es que un hombre sepa la palabra. Que el hombre que se va a casar sepa la Escritura. Porque es la única forma que dure el matrimonio. Si no, es divorcio seguro. Claro, porque el matrimonio es una esencia divina. Cristo y la iglesia. Eso dice la Biblia. Y cuando no sabemos esto, vamos a cometer errores. Por eso necesitamos, esta gente que cree, persevera en la enseñanza, crea la palabra, escudriña la palabra, ¿cierto? Escarba como el perrito buscando el huesito, ¿cierto? Que escondió la comida y se alimenta. Y se alimenta. Necesitamos eso. Los hombres que están, ¿cierto?, tocados por el Espíritu Santo, no se quedan quietos. No se quedan quietos. ¿Cuántos dicen amén? Como lo dije anteriormente, mucha gente vive el día a día y vive la vida. Y de repente el Espíritu Santo permite algo que suceda. Y entonces ahí el hombre despierta, el hermano o la hermana despierta y entonces se mete con Dios. Porque el letargo de vivir siempre lo mismo también resulta que tiene que quebrarse eso para que podamos tener un antecedente diferente. Entonces llega este momento. Analicemos qué es lo que sucede con este hombre. Analicemos la actitud de los discípulos. ¿Ya? ¿Cierto? Pedro y Juan juntos. ¿Usted sabe lo que había entre Pedro y Juan? No se llevaban bien. Uno era el íntimo de Jesús. ¿Quién? Juan. Y Pedro era el que alborotaba todo. El que iba siempre adelante, el que quería hacer las cosas, el que quería que Jesús lo reconociera, parece. Pero ahora Pedro y Juan andan juntos. Tienen el mismo espíritu. Están unidos. ¿Cuántos dicen amén? Pues una iglesia, una congregación, debido a que nosotros somos la iglesia, una congregación que tiene el Espíritu Santo va a estar unida. ¿Cuántos dicen amén? Va a estar unida. Va a sentir, ¿cierto?, la necesidad de estar, de mirar al hermano, de observar a otro y de sentirse bien con todo lo que está sucediendo allí. Así que, mi hermano, alienta tu corazón en esta hora porque necesitas alentar tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Dale un buen aplauso a Jesús porque eso es bueno para nosotros. Que nos aliente el Señor a cada uno de nosotros para poder hacer las cosas de Dios. Bien, rápidamente, hermano. Este es un regalo de Dios. Digo un regalo de Dios. ¿Quién quiere un regalo de Dios? ¿Quién quiere un regalo de Dios? Yo quiero un regalo de Dios. Yo necesito un regalo de Dios. Y normalmente cuando alguien te regala algo es porque algo tiene esa persona contigo. Tiene un sentimiento, a lo menos humanamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Así que papá nunca le regale simplemente a su hijo cuando está de cumpleaños. Y no le diga, es que te amo, te traigo este. Sí, no, porque estabas de cumpleaños, te traje el resto. Si usted dice que lo ama, llévele un regalo cuando no está en ninguna fecha especial. Santo Dios. Ya, me quedo ahí mejor ya. Pedro y Juan subían entonces junto al templo. Seguramente esto quedaba en una colina, el templo quedaba en una parte alta de la ciudad, ¿cierto? A la hora novena, a las 3 de la tarde, la hora de la oración. A la hora que oraban, a la hora de la siesta. Ahí es donde cuesta más, ¿no? Después de comer, wow, cuesta muchísimo. Pero era la hora entonces de la oración que acostumbraban, ¿cierto?, los judíos e ir al templo. Allí está. Esto nunca acabó, siempre hicieron cosas. ¿Ya? Hay mucha gente que dice, es que pastor, en el Nuevo Testamento no sale el diezmo.
Hay una referencia, ¿cierto?, en Mateo de que habla del diezmo, y Pablo no habla del diezmo, porque hay cosas obvias que el pueblo judío cumplía bajo la ley. Entonces, Pablo nunca consideró necesario hablar, ¿cierto?, del diezmo, porque no era una necesidad, porque todos tenían que cumplir la ley. Y bajo ese concepto de ley, ellos hacían lo que tenían que hacer. Es que no que después que Cristo murió no se hizo nada, o en el tiempo del Nuevo Testamento no hubo diezmo, no, sí hubo diezmo. ¿Ya? Hasta impuesto había que pagar. Y Cristo lo pagó. ¿Cuántos dicen amén? Claro que lo pagó. Las cosas seguían. Entonces, hay cosas que son obvias o que están dentro de la cultura o del mover de esta nación judía que ellos lo siguieron haciendo normal. Esto era una de ellas, la oración. Orar para ellos no era, ¿cierto?, la cenicienta, como es hoy día para nosotros. La oración es algo que inherentemente no me cautiva, me cuesta. ¿Ya? Me cuesta orar. Y yo no sé qué decir. Claro, como alguien me enseñó, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se aprende orando? Orando no. No tiene ninguna otra fórmula. Y cuando usted no aprende a orar es porque usted no ora. O si usted no sabe orar es porque usted no ora. Es tan simple como es. ¿Ya? Y ahí el Señor te da gracia y el Espíritu Santo viene sobre ti y te ayuda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y era traído entonces, dice, un hombre cojo de nacimiento. Una persona que tenía entonces los pies de alguna manera imposibilitados de caminar. ¿Quién ponían? Porque cojo nosotros entendemos que aquel que le falta la extremidad, ¿no? Que está cortada en nuestro lenguaje. Por eso digo, no, este era una persona que estaba impedida de caminar. ¿Me entiendes? Por eso le llamaban cojo. ¿Ya? Y ponía entonces, se ponía cada día a la puerta del templo. Note por favor, este hombre nunca había entrado al templo. Tan cerca y nunca lo había entrado. Tan cerca y nunca alcanzó. Hermano, muchas veces hay hijos de Dios así. Tan cerca de la bendición y no la tienen. Tan cerca de ser lleno y no lo consiguen. Tan cerca de servir mejor a Dios y no lo hacen. Porque nunca entran. Wow. Hay gente que no entra a lo sobrenatural. Le cuesta. ¿Por qué? Por cosas de él. No porque Dios lo está, ¿cierto?, de alguna manera dejando de lado. De ninguna forma. Para Dios, todos los que estamos aquí somos sus hijos e hijas. No hay diferencia aquí. El que confesó a Jesucristo es hijo de Dios o hija de Dios. Entonces, esta gente, ¿no? ¿Cierto? Este hombre nunca, desde nacimiento, desde que lo trajeron, no sé, 40 años aproximadamente, ya tenía de edad, y entonces 40 años, o más o menos a una edad que lo empezaron a traer, pero era mucho tiempo que estaba trayéndolos cada día. Como alguien dijo, casi este hombre era un empresario de la limosna. Sí, alguien que realmente vive y gira su vida en torno al pedir, a la generosidad de otros. ¿Ya? Eso es lo que hace el pecado, ¿cierto? Nos hace limosnero. Y andamos tratando de buscar en la sociedad lo que pueda satisfacer nuestra vida. Cuando hay un Dios que cuando tú lo tienes, te da todo. Te entrega todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Así que era traído permanentemente, ¿cierto? Todos los días. Estaban allí. Este hombre pasaba horas en ese lugar. ¿Ya? Y el templo, ¿cierto?, tenía una entrada y esa la entrada, ¿cierto?, se llamaba La Hermosa, por donde la gente podía entrar para ir al lugar de la oración. Debido a que el templo estaba dividido en sectores. No era todo un lugar nomás, no, estaba en sectores. ¿Ya? Y por lo tanto habían sectores para mujeres, para hombres, ¿cierto? Y así también para los gentiles, ¿ya? Según lo que entendemos en la Escritura, ¿no? Y entonces estando allí dice, para que pidiese la limosna, ¿cierto?, de los que entraban en el templo. Por eso muchas veces usted ve en los templos católicos que hay que afuera mendigos, gente mendigando. ¿Ya? Versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Nótese por favor, cuando le habló a Pedro y Juan, ¿cuál era la esperanza de este individuo? ¿Qué es lo que pensaba el individuo? ¿Qué quería recibir el individuo? ¿Cuál es la esperanza de él? Simplemente que alguien le diera dinero. Y cuando miró a Pedro y Juan no lo distinguió sobre los demás. ¿Ya? No lo distinguió. Para él era una fuente de recursos.
Para el cojo, ¿cierto? Era alguien que podía ayudarle de alguna manera a sostener su vida bajo la necesidad que tenía. Así que su esperanza no estaba situada en lo que estos hombres podían hacer, sino en lo que estos hombres tenían para dar. Y así mucha gente. Mucha gente anda detrás de las personas, por eso maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Porque muchos esperamos que otros nos ayuden o que otros hagan misericordia con nosotros. Cuando misericordia, el único que te puede dar la verdadera misericordia es el Dios del cielo. Y por lo tanto, esa se renueva de día en día, según el salmista. De día en día. La limosna de este hombre era, ¿cierto?, lo que más necesitaba. Y para él ya no había grado de vergüenza, ni nada por el estilo. Y seguramente los parientes que lo traía a ese lugar, hacía también uso de que este hombre rogase la limosna. Pero, ¿cierto? Aquí hay alguna situación que va a entrar. Entonces, le rogaba. Ya, eso es. Por eso, mucha gente no se niega a darle a una persona pobre, a una persona que está limitada allí, o que está pidiendo, no sé. ¿Por qué? Porque ruega, ¿cierto? Se pone en ese sentido, en un sentido, ¿cierto?, de su espíritu, para poder recibir y para que llegue el otro a sentir lástima de él. Esto era, rogaba, ¿ya? ¿Cierto? Pero Pedro y Juan, fijando los ojos, le dijeron, míranos, míranos. Y esto es lo otro. Es qué es lo que uno busca, qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno pretende en la vida. Por eso es un milagro que uno puede analizar frente al estado, ¿cierto?, de la vida espiritual de cada uno de nosotros. A veces nosotros somos como el cojo. Estamos esperando algo de Dios. Pero estamos esperando como que fuese una limosna. ¿Y por qué? Porque no miramos. Ay, Dios. Porque no miramos. ¿Qué dice el Señor cuando habla de eso de mirar? El Señor dice, claro, Hebreos capítulo 12, por favor, vaya conmigo, a ver si lo encontramos rápido. ¿Ya? Si usted quiere mirar a Jesús, las cosas van a ser diferentes para usted. ¿Ya? Versículo 2 dice, puesto, ya, míralo. ¿Miró a Jesús hoy día? ¿O miró su necesidad? ¿O miró sus problemas? ¿O mira allí la dificultad que tiene, lo que le falta? ¿O el hijo enfermo, o la hija allá, o el hijo peleándose, o su hijo que se está pronto a divorciar? ¿Mira eso usted? Dice, puesto los ojos en Jesús. Usted no se puede levantar mañana y decir, Señor, gracias. No quiero ese. No, usted tiene que poner los ojos en Jesús. Cada mañana mire a Jesús. Mire a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es el autor de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Usted mañana no puede levantarse sin fe, pero para que su fe sea efectiva, tiene que mirar a Jesús. Jesús lo va a hacer mañana. Usted me escuchó cada vez que hay un conflicto, una necesidad, y digo, no, yo confío, Jesús mañana lo va a solucionar. Mañana va a haber el dinero para hacer, que Jesús lo va a poner, porque fío de Él, lo miro a Él. ¿Entiende? Porque si no estaría aquí con intereses. ¿Sabe? Si yo conozco a alguno que trabaja en alguna cosa, en otro en otra cosa, entonces si tengo la información, digo, ojalá de esto, o si no le pido, no. O si este tiene negocio, no tiene negocio. ¿Me entiendes? No. Nos puesto los ojos en Jesús. En Jesús. Entonces cuando uno tiene los ojos en Jesús, ¿cierto? Que es el consumador de aquel que me ha traído la fe. Por eso el decirle, Pedro y Juan, míranos. Ellos tenían algo de Jesús. No eran ellos, porque ya lo vimos, ya lo analizamos en la predicación anterior. Analizamos que no eran ellos los que hacían los milagros, sino era Dios. Simplemente ellos eran usados. Era el medio que Dios usó para hacer los milagros. Pero era Dios que hacía los milagros, bajo el poder del Espíritu Santo. Y entonces aquí, ¿cierto? El escritor sagrado dice, ya, que había que tener eso, porque él traía el gozo. Porque él se gozaba cuando usted mira a Jesús, él se goza. Él se alegra, dice, tú me estás mirando. Y yo también me gocé ese día, que sabía que tú ibas a ser salvo y que tú ibas a mirarme a mí y
que ibas a tener fe. Ya, dejemos allí ese verso. Y entonces había eso. Y entonces Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. Cuando hay gente llena del Espíritu Santo, ve donde ellos pueden actuar. Donde ellos pueden actuar cuando dicen amén. ¿Ya? Donde ellos pueden actuar. Y dice, no, aquí hay una necesidad, aquí el Señor puede hacer un milagro. Y Dios quiere hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Así que nunca se detenga cuando hay una necesidad a no hacerlo. Porque el Espíritu Santo vino justamente para eso. Sabiendo que en el mundo hay necesidad, Él quiere llenarnos a nosotros de un poder que no es nuestro, sino es de Dios. Para poder ser usado en favor de esas necesidades o de los necesitados. Fijando los ojos, le dijo entonces, míralos. Entonces él, el que estaba, ¿cierto?, en esta situación, el cojo, les estuvo atento, los miró, esperando recibir de ellos dinero. Ese era el algo, el dinero. Sí. Porque mucha gente a lo mejor dice, mira, yo soy el que te doy esto. Puede ser. Puede ser, ¿ya? Y estaba allí entonces. Entonces, él estuvo atento. Se dice, se comenta, ¿cierto?, en el análisis escritural, de que este cojo, si estuvo tanto tiempo en Jerusalén, Jesús pasó muchas veces por Jerusalén. Y él entró al templo. ¿O no? Cuando echó a los cambistas, ¿no entró al templo? ¿Y si este estaba de nacimiento? Y hacía mucho tiempo que estaba allí. ¿Qué pasó con este cojo y Jesús? Buena pregunta. ¿Qué pasaría? Según lo que se dice, ¿no?, es que el Señor Jesús nunca escuchó decir al cojo, sáname. A pesar de que seguramente el testimonio de que Jesús era uno que hacía milagros, nunca le pidió hacer un milagro. Porque mucha gente, y eso es lo que pasa con algunos hijos de Dios, se conforman con lo que son y cómo están. Como dice alguien por ahí, yuju. Nos conformamos a veces como estamos, cómo nos sentimos. Y vemos a Jesús y creemos en Jesús y todo, pero ahí está. Pero no hacemos lo que Jesús nos dice que hagamos. Así que yo quiero alentarte en esta. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que salgas creyendo en esta hora, que hay algo que este año puede pasar superior a lo que te ha pasado el otro año. Sí, hermano. Hay gente que sueña y sus sueños se hacen realidad y son simplemente sueños muy humanos. ¿Cuánto más los hijos de Dios que pueden estar pensando algo para hacer para el Señor? Si tienes don y gracia, Dios te va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es lo que necesitamos en esta hora, poder proyectarnos en eso, ¿ya? Y entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos, de los discípulos de Pedro y Juan, algo, dinero. 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 Qué bueno, ¿no? Hay mucha gente que dice que en este país si no tiene dinero y si se enferma se muere. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ha escuchado o no? ¿Lo creemos de alguna manera? Yo creo que sí. Pero el Hijo de Dios no necesita dinero para sanarse. Ay, Dios. No, aquí está el hecho. Lo que yo creo que naturalmente necesito para curarme, no lo o para vivir, en el caso de este ejemplo, yo no lo necesito. Yo necesito poner mis ojos ¿en quién? En Jesús. El autor y consumador de mi fe. Entonces, él siempre esperaba lo mismo. Estaba atento a que su necesidad fuese de alguna manera cubierta. Mas Pedro dijo, ¿por qué le dice, más no tengo plata ni oro? Porque Pedro podría haber dicho, dice, versículo 45. Note por favor. Pedro no tenía plata ni oro.
Pero sí había como para sustentar al cojo. Sí. La credencial está en el versículo 45. Léanlo conmigo, Borja. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según. ¿Según qué? Bueno, y el cojo no tenía una necesidad. ¿Alcanzaría, cierto, las ventas de las propiedades y todo para darle al cojo? Claro que sí. Uy, Dios. Qué hermoso es escudriñar y permitirte que te abra la cabecita, ¿sí, no? Es decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto cuando tú dices una cosa y parece ser contraria a la otra? Si el cojo quedó allí, nunca solicitó la ayuda de Jesús, es porque Jesús quería algo que él viviera en forma superior. Y esto es lo que me gusta a mí. Déjeme decirlo así. Una cosa muy personal. ¿Ya? Cuando el Señor no te da una cosa que tú crees que es tan obvia y que podría ser buena para ti, y no te da eso, yo creo, y déjame decirlo así, que lo que viene que te va a dar Dios, te va a destapar. Que va a ser mayor, va a ser más grande. ¿Cuánto dicen amén? Va a ser más grande, va a ser superior. Y este hombre, lo que venía ahora, era superior. A lo mejor, si Jesús lo sana, bueno, lo sanó y a lo mejor se hubiese quedado como tantos otros que recibieron palabra cuando Jesús estuvo en la tierra. Pero simplemente le siguieron por las necesidades, por cubrir sus necesidades, ¿cierto? Materiales. Y muchos de ellos no le siguieron a Jesús, ¿ya? Para ser hijos de Dios. Creemos que estos 120 que se juntaron para esperar el momento de la venida del Espíritu Santo, muchos de ellos habían creído en Jesús cuando Jesús les predicó. Cuando Jesús estuvo allí. Pero no le predicó simplemente a 120. ¿Cuántos fueron los milagros de alimentación? Uno era de 5.000, el otro era de 4.000. Sin contar ni a las mujeres ni a los niños. ¿Me entiendes? Podríamos decir, estaba Marta y María aquí. Los amigos de... Si estaban vivos. Había gente. Podríamos haber dicho, estaría José de Arimatea. Gente que creyó, Nicodemo. No sé, estoy pensando. Porque no nos narra la Escritura quién eran los otros 120. Pero estos 120, no me cabe duda a mí en lo personal, por lo menos por lo que puedo leer, es que eran creyentes, eran hijos de Dios. Habían creído en Jesús. Y entonces, esta gente ahora era usada en una forma poderosa, extraordinaria. Y entre ellos estaban estos dos apóstoles, ¿no? Pedro y Juan. Entonces dijo, no tengo ni oro ni plata. En sí mismo, claro, ellos no andaban trayendo la plata, no desechaban plata ¿cierto? Y tomaban lo que... No, porque aunque dice que traían a los pies de los apóstoles. Ya, eso es a la presencia de ellos. Para que ellos usaran lo que fuera conveniente. Pero ellos dijeron, nosotros no vamos a meternos en esto, vamos a elegir a algunos diáconos, ¿cierto? Eligen ustedes hombres de buen testimonio para que se preocupen de esta situación. Entonces, obviamente que ellos no llevaban en sí algún poder económico. No tengo plata ni oro. También podemos pensar, hermano, que la cantidad que podían tener cada uno de ellos en su bolsillo no era suficiente para darle lo que el cojo necesitaba. ¿Qué necesitaba el cojo? No. Eso es lo que él creía. Esa es la problemática. Tú le pides a Dios lo que tú crees que necesitas. ¡Ay, Dios! Uno muchas veces le pide a Dios lo que uno cree que necesita. Pero hay uno solo que sabe cuánto o qué es lo que tú necesitas. ¡Ay, Dios! Y eso cambia la existencia de uno. Cambia nuestra vida. ¿Ya? No tengo plata ni oro, pero hay algo que hay en nosotros. Hay algo que hay en nosotros, ¿ya? ¿Cierto? Y le explicó que no era de él. No era de ellos, mejor dicho. No era de ellos. Dice, leámoslo bien, con tranquilidad. No tengo plata ni oro. Estaban ahora conversando cara a cara. El
el que estaba, ¿cierto?, allí en el templo, en la entrada, mirando a los discípulos, obviamente ellos de pie, el cojo sentado en el suelo, mirando. Entonces las miradas estaban cruzadas. Por favor, use la imaginación allí un poquito, ¿ya? Y le dice, pero lo que tengo te doy. El hombre seguía con la misma esperanza. Yo creo que es lo mismo. Nosotros podemos pensar, no, el cojo, ¿qué? Que está, le van a dar plata. Pero si le están diciendo que no tiene, no, pero es que lo único que para él era suficiente. ¿Qué me van a dar? ¿Diamante? ¿Me van a dar otra cosa? Y entonces usa un término poderoso. Usa una cosa que la gente podía entender. Pero lo que tengo te doy. ¿Ya? No le dice, ¿cierto?, algo que pudiera producir en él un efecto de tranquilidad. No, simplemente le dice, usa un nombre. Dice, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Usa la representatividad de alguien. Para los judíos, ¿cierto? Y para la gente era muy normal esto. Ellos lo comprendían con tranquilidad. Él está usando la representación de otro. Él es representante de otro. No es que él tenga eso, sino el otro es lo que tiene. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende o no lo entiende? Es como cuando nosotros oramos, decimos en el nombre de Jesús, sé sano. Nosotros sabemos que el poder que hay en nosotros no es nuestro, sino es de Dios. Bueno, lo mismo está ocurriendo acá. Nosotros usamos el nombre en representación de aquel ser que tiene el poder. Y entonces, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿ya?, usa todo un concepto, ¿ya? Usa la realidad del concepto, de lo adecuado y correcto que tenemos que nombrar a Jesús. Jesucristo, Jesús el Mesías. ¿Ya? Entonces, reciba esto. Y de la ubicación, dándole a entender de dónde era, de Nazaret. Levántate y anda. Ordenó. La palabra nos enseña que usted debe ordenar. Que debemos ordenar en el nombre de Jesús. Que uno no se puede quedar, Señor, si tú quieres, por favor. No. El Espíritu Santo enseña que debemos ordenar en el nombre de Jesús. Si es correcto lo que estamos haciendo, se va a realizar. Se va a hacer. Si estamos pidiendo algo en el nombre de Jesús para lo correcto que debe ser usado, va a suceder. En este caso, la sanidad, ¿cierto?, de esta persona. Y le dice, levántate y anda. Mucha gente recibe algo de Dios, una palabra de Dios. Se le está dando una palabra de Dios. Una palabra de Dios. Levántate y anda. Pero mucha gente necesita que se le tome. ¿Me entendió? Que se le tome y se le empuje. Es la única forma. Porque la incapacidad espiritual que muchos tienen es no poder dar el paso. El hacer, ¿cierto?, lo que tiene que hacer. O lo que tenemos que hacer. Entonces, hay muchos hoy día que están postrados a la entrada del templo. Como hijos de Dios muchas veces tenemos la misma posición, esperando simplemente que Jesús nos dé y nos cubra necesidades en esta tierra. Eso es lo más miserable, hermano. Discúlpeme que se lo diga así. Si le parece fuerte. Eso es miserable. Teniendo un Dios sobrenatural y un Dios tan rico, no solamente en plata, en dinero, no. En cosas superiores. Cosas sobrenaturales. ¿Has pensado en algún momento que puedas orar por un enfermo y este enfermo sea sanado milagrosamente? Eso es un deseo que ojalá te colme. No simplemente que las cosas se arreglen. Qué bueno, en el diario vivir, la coinonía o el compañerismo en la familia, etc. Está bien, es bueno. Pero es tiempo de levantarse. Y es tiempo de andar. Porque la puerta está abierta. ¿Cuántos dicen amén? La puerta está abierta. Dice, y tomando, ¿ve que dice? ¿Cierto? Y tomándolo por la mano derecha, ¿qué dice? ¿Qué dice? Lo levantó, hizo
Pedro hizo el ejercicio. No fue el cojo. Le ordenó al cojo. El cojo no tomó la orden para hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo me pongo de pie si nunca lo he intentado? ¿Cómo lo voy a hacer si estos pies no me responden? Entonces, note por favor, lo que tenemos dentro de nuestra mente como cosas normales y naturales es que no podemos hacer lo que creemos, lo que Dios nos está diciendo. Creemos que no podemos hacerlo y entonces no lo hacemos. Porque estamos cojos, estamos detenidos, estamos postrados. Y aunque el Señor nos dice, levántate y anda. ¿Me está entendiendo, no, hermano? Nuestras vidas espirituales también está una referencia a ellas. Si lo tomando dice por la mano derecha, lo levantó. La mano de poder, según la forma en que se escribe, ¿no? La derecha es la mano poderosa de Dios, o la referencia. Entonces dice, le levantó. Y al momento, se le afirmaron, ¿qué? Los pies y los tobillos. Los pies y los tobillos. Usted sabe que toda enfermedad de nacimiento, según el pensamiento judío, era porque ese hombre había nacido en pecado. ¿Fueron sus padres los que pecaron o fue él el que pecó? Por lo tanto, esa era una señal de pecado, según el concepto judío. Este cojo estaba ahí porque era pecador, sino él, sus padres. Era imposible que un pecador, en una forma y una condición como esta, entrar al templo. Entrar al templo. Pero el Señor perdona a los pecadores, de los cuales aquí estamos muchos de ellos, ¿no? Y que nos ha perdonado para entrar. Para entrar. Y ciertamente un día nos tomó con su mano poderosa. Y nos llamó. La extendió para asirnos de él y levantarnos de donde estábamos postrados. Entonces, esto es lo que ocurre. Ya, suman los chicos de la música. Esto es lo que ocurre, porque así vamos a terminar. ¿Qué pasó con el cojo? Versículo 8, léalo por favor. ¿Y qué dice? Y saltando, se puso en pie. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo? Esto es clave. ¿Qué más hizo? Entró a una vida diferente. Entró a algo sobrenatural. Entró según la expectativa, según el orden que tenemos, entró al templo donde había allí, ¿cierto?, algo representativo de Dios. El lugar santo, el lugar santísimo, el lugar santo, que todavía existía en el templo. Aunque ya el velo estaba rasgado, aún existía. Estaba allí. Por lo tanto, entonces entró a algo divino, a algo sobrenatural. Y eso es lo que nos pasa, hermano. Por eso, si la reacción de este hombre, que se fortaleció y saltó, se sanó, pudo entrar. Y cuando alguien recibe algo de Dios, no puede dejar de hacer algo para Dios. Si usted recibió algo de Dios, usted no puede dejar de hacer algo para Dios. Y no importa que los demás le llamen tonto, tonta, ridícula, fanática, no sé, etcétera. Estáis loco, loca, no importa. Algo hay que hacer. La gente tiene que saber que algo hizo Cristo con nosotros. No sé usted, pero Cristo hizo algo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Algo ha hecho Cristo con nosotros. Así que en ese sentido usted tiene que alabar y ponerse. Ahora, quiero que se ponga de pie, por favor, porque estoy terminando. No importa que no llegue al 10, ¿ya? Pero ahí está. Y dice entonces, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando. ¿Y por qué andaba? ¿Por qué saltaba? ¿Y por qué alababa? Porque lo primero que tiene que hacer alguien es uno dar testimonio de lo que Cristo hizo. Estoy caminando y puedo saltar. Y entonces, ¿qué hace? He recibido mi sanidad. Alabo a Dios. Alabo a Dios. ¿Cuántos han sido sanados del pecado y la maldad? ¿Cuántos se han levantado y se han, ¿cierto?, sacado de esa maldad? Dale un aplauso a Cristo, al Señor, porque esa es una verdad, es una realidad. Quiero que te levantes, quiero que te levantes, que camines y que alabes al Señor. Es el tiempo, es el año en que tienes que hablarle a otro de lo que Cristo hizo en tu vida.
de lo que Cristo hizo en tu vida, mi hermano. Aleluya. Oh Dios. Y esto es lo que tiene que suceder. Y todo el pueblo, tu vecindario, tus vecinos, los que te conocen en el área de trabajo, y todo el pueblo lo vio. La gente diga: Dios nos llama agentes secretos. Él tiene un agente y aún no es secreto, que se llama Espíritu Santo, y que es poderosísimo, y que es Dios mismo. No, Él necesita que nosotros testifiquemos de lo grande que ha hecho Dios con nosotros. ¿Quién éramos? Nada. Hoy día somos lo que somos por la gracia de Dios. Tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos llevados y levantados por la gracia de Dios. Vuelve a darle un aplauso al Señor. Vamos a cantar al Señor. Vamos, hijos. Vamos a alabar a Cristo nuestro Señor. Alábenos, alábenos. Hoy puedo danzar Eso con es. libertad, porque soy su hijo. Aleluya. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, Amén. porque soy amado. Sí, Señor. Porque soy amado. Gloria a Dios. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Podemos sentir Tu rostro, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu rostro, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. queremos danzar. Así es, Señor. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Sí, Señor. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Gracias. Podemos Sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa. Sí, Señor, de Dios. gracias. Hay libertad en Gracias, la casa Jesús. de Dios. Levántanos. Hay libertad. Levántanos. Andaremos. Hay libertad. Saltaremos. Te alabaremos, Dios. Oh, oh. Aleluya. Oh, sí, Dios. Libertad en la Casa. aleluya. Libertad al danzar. Libertad en la casa. Libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en La casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Padre, gracias. Puedo danzar en la Espíritu casa Santo, de Dios. gracias. Puedo danzar. Oh, Rey, Bacheta, Ribaró, Junta, Rimacán. Oh, llénanos, 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 llénanos. Llena, 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 Señor. Levántalo. Levántalo en el nombre de Jesús. Levántalo en el nombre de Jesús. Aleluya. Libres somos libres. Somos libres.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Que el Señor nos levante, nos ponga de pie y a caminar, a saltar y a alabar a Dios del cielo. Aleluya. El versículo 10 dice que todos le conocían. Oye, ¿no ese es el cojo el que estaba sentado? Oye, tiempo, y ahora mira cómo anda. Ay, Dios. Y yo quiero agregar una cosa, esto es muy personal. Si estamos viviendo el avivamiento del Espíritu Santo, no me cabe duda que ese cojo, cuando fue sanado y confesó a Jesús, fue lleno del Espíritu Santo. Y vino con él, vino sobre él. Porque esas son las maravillas. Cuando Dios llama a alguien, lo potencia de pie a cabeza. Lo llena con su poder para que sea usado para la gloria del Señor. ¿Me dice amén? Hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está libre? ¿Se siente libre? Quiero que vaya a casa con gozo, con alegría. Que si hay algo que a alguien se le va a cruzar esta semana, ¿no? Que comenzó hoy día, allí en el camino, en el trabajo, donde sea, alguno que esté afligido, hermano, en el nombre de Jesús, ordene, en el nombre de Jesús, tómalo con su mano. Diga, mírame. Aleluya. Con autoridad de parte del Señor. Levanta tus brazos al cielo. Padre, bendigo a tu casa. Bendigo, Señor, a los tuyos. Bendigo a tus hijos. Esta es la iglesia, Señor, donde tú quieres morar en nosotros y con nosotros, Señor. Bendícenos en esta hora. Anímanos, Señor. Que cual, Señor, cojos, Señor, de recibir su sanidad física, hace algo, testifica. Y la gente que lo conoce, la gente que lo rodeaba normalmente se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo. Lo mismo sea en nosotros, Señor. Aleluya. Señor, que las vacaciones no sean un desconectarnos de ti, sino todo lo contrario, un conectarnos en ti, Señor, más firmemente. Porque dejamos la trivialidad del día para estar, Señor, también junto a ti. Padre, bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas, Dios. Anímalos. Señor, ya estoy orando por esos jóvenes. El 10 de marzo estaremos orando por los estudiantes. Pero Señor, permite que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Para que puedan entrar creyendo a la universidad. Y ellos afecten a la universidad. Y no la universidad a ellos, Señor. Padre, y así en toda área, Señor, estudiantil. Padre, gracias. Mi hermano, mi hermana, te bendigo. Y la gracia del Señor esté contigo. Y te bendiga grandemente. Y esta semana sea una semana de levantarte, de caminar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos. Eso es. Aleluya. Sí, Señor. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Y puedo danzar. Sí, Señor, en la casa gracias. de Dios. Gracias, Puedo Jesús. danzar en la casa de Dios. Puedo danzar Y disfrutar que somos libres. Que somos libres por tu sangre. Libres soy. Que somos libres. Somos libres por tu sangre. Libres soy. Libres soy. Aleluya. Gloria a Dios. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Aleluya. Que Dios te bendiga. Que el Señor llene tu corazón. Me alegro, me alegro. Aleluya. Que tomes nueva fuerza para este año, ¿no? Saluda a tu hermano, ya estás, hemos orado, has sido bendecido. Bendice a tu hermano de verdad, a tu hermana, eso es. En la común unión del Espíritu, ¿no? Tengas una linda noche y un mejor tiempo.